único que te tiene que quedar claro al principio es qué tipos de estructura hay, ¿vale? Tenemos estructura de alcistas, rango y bajistas y cómo identificarlos, ¿vale? Dónde están los altos, bajos y saber en qué dirección se mueve el mercado. Con esto ya tienes el 33% del análisis técnico hecho. What's up? ¿Cómo estáis, chavales? Ya hemos entendido qué son los tipos de estructura, qué es la estructura en general y por qué es importante entenderla. ¿Qué pasa? Ahora vamos a entender qué tipos de rompimiento de estructura hay y qué son, ¿vale? Básicamente, qué son los rompimientos de estructura y por qué es importante entenderlo. Ahora, ya sabéis básicamente lo que es la estructura en general, ¿vale? La estructura es lo que nos va a determinar entender hacia dónde se mueve el mercado. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos tipos de rompimiento de estructura. Como veis, cada vez que el mercado da un movimiento, rompe un máximo y un mínimo, ¿verdad? Ya de hecho hemos hablado en el último vídeo, que si no lo has visto te recomiendo que lo mires, y también te voy a dar este ebook gratuito si es la primera vez que ves este vídeo, todo hecho por mí, solamente al final te voy a decir cómo lo puedes conseguir. Como sabes, estoy haciendo una serie donde vamos de la A a la Z, enseñándote todo lo necesario para convertirte en un trader rentable, y ahora estamos hablando de los rompimientos de estructura. Si es el primer vídeo que ves, te recomiendo que vayas al primero porque va a literalmente cambiarte la vida. Ahora, ¿qué es lo que estamos hablando ahora mismo? Estamos hablando de los rompimientos de estructura. ¿Okay? ¿Por qué es tan importante entenderlos? ¿Qué son y de qué sirven? ¿Vale? Como podemos ver, siempre vamos a estar viendo la estructura, ya sea en una temporalidad alta, ya sea en una temporalidad baja. Siempre vamos a intentar entender cuál es la estructura de este mercado, ¿vale? Y tal y como hemos visto, hay tres tipos de estructura. Tenemos la estructura bajista, tenemos la estructura alcista, ¿vale? Y tenemos el rango, básicamente cuando el precio no está dando ni altos más altos ni bajos más bajos. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos identificar en qué tipo de estructura estamos si el precio... Estamos viendo toda la acción del precio aún? Es decir, vamos a poner este ejemplo. Ahora mismo estamos en este punto de aquí. ¿Cómo sé yo que el precio va ahora a empezar a bajar y crear una estructura bajista antes de que lo haga? Porque al final es la gracia, ¿no? Entender un poco, antes de que pase algo, cuáles son las probabilidades de que el precio siga hacia esa dirección. Vale, tenemos dos tipos de cambio de estructura, ¿vale? Tenemos el cambio de estructura que continúa una tendencia, ¿ok? ¿Qué significa esto? Pues sabemos que estamos en una tendencia alcista, como podemos ver aquí a la izquierda. Como podemos ver aquí a la izquierda, sabemos que el precio está en una tendencia alcista porque nos está dando altos más altos. Si te has visto los otros episodios ya sabrás que el precio se mueve en impulsos y en retrocesos, ¿vale? Dentro de esta tendencia. Por lo que sabemos que cuando el precio nos da un retroceso, si estamos en una tendencia alcista, lo que debería hacer es volver a crear un alto más alto. Por lo que nos acompaña este rompimiento de estructura, ¿vale? Identificar los altos y los bajos nos va a ayudar a entender qué direccionalidad va a tomar el precio. En este caso sabemos que es una tendencia alcista y por lo tanto ya vemos que el precio, pues ¿qué es lo que hace? Crea otra tendencia, o sea, crea otro alto más alto. Ok, y este sería el primer tipo de rompimiento, donde vemos que el precio nos está dando altos más altos o bajos más bajos respectivamente, ¿vale? También podría ser una continuación en bajos más bajos. Como vemos que el precio está creando altos más altos, sabemos que después de un rompimiento el precio debería seguir esa tendencia. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver ahora lo que se le llama un cambio estructural, ¿vale? Un cambio de estructura. ¿Qué significa esto? Tenemos el primer rompimiento, que sería estos de aquí, ¿verdad? Que la baja, ¿okay? Y ese sería el primer tipo de rompimiento. Pero después también tenemos cambios de estructura, ¿vale? Es decir, aquí vemos como el precio nos está dando una estructura bajista muy clara. ¿Qué es lo que pasa si analizamos la estructura? ¿Cómo la analizamos? Este es el bajo, el alto, el bajo, el retroceso, creando el bajo más bajo. Y si os fijáis, este de aquí es el alto que ha creado el bajo. Por lo que, ¿qué pasa? Una vez esto se rompe, ¿qué significa? Esto lo vamos a llamar un cambio de estructura. Change of character, hay mucha gente que le llama choch, hay gente que le llama como le quieran llamar. Básicamente tienes que entender de que ya no estamos en una tendencia bajista y que el precio ha cambiado de estructura. Por lo que una vez el precio ha cambiado de estructura de bajista a alcista, y lo sabemos porque ha roto la estructura, ¿vale? O sea, lo normal sería que el precio hubiera seguido esta tendencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Vemos como el precio al final acumula todos estos bajos de aquí sin crear un bajo más bajo y al final vuelve a romper a la alza. Por lo que podemos decir que hemos cambiado de tendencia bajista a tendencia alcista. Muy fácil, ¿no? O sea, me podría pasar todo el día buscando ejemplos. Vamos a buscar otro ejemplo. Este de aquí vemos como el precio está dando este alto, este bajo, este alto, este bajo. Vemos como el precio no puede crear un alto más alto, ¿vale? ¿Ves? Este debería de haber sido
higher high, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? El precio no lo puede hacer y vemos cómo vuelve a romper la estructura, por lo que pasamos de una estructura alcista a una estructura bajista. ¿Qué significa esto? Que los vendedores han tomado el control. Y esto lo vamos a usar en todas las temporalidades, ya sea en temporalidades pequeñas, en temporalidades altas. Simplemente tenemos que entender en qué temporalidad, o sea, en qué estructura estamos y para poder seguir esta estructura hacia esa dirección, ¿ok? Entonces vemos como aquí el rompimiento lo vamos a marcar con una línea, ¿vale? Vemos como este es el bajo y vamos a marcarlo con un BOS, ¿vale? Break of Structure en inglés, ¿vale? O puedes llamarle rompimiento de estructura, pero para identificarlo vamos a poner BOS, ¿vale? ¿Qué significa esto? Lo vuelvo a decir, hemos pasado de tener altos más altos, ¿ok? El precio estaba dando altos más altos, esperábamos que rompiera el alto, no lo hace y nos rompe a la baja. ¿Y qué es lo que empieza a hacer el precio? Una vez nos rompe a la baja, ya empieza a caer. Por lo que, en resumen, tenemos que entender básicamente cómo identificar la estructura, que es muy sencillo, ya os lo he dicho, es identificando los highs y los lows y ver hacia dónde este se dirige, ¿vale? Y después, el otro tipo de rompimiento sería básicamente los cambios de estructura, que es lo que os acabo de comentar, que es cuando el precio está dando una tendencia específica, en este caso podría ser bajista, y vemos cómo cambia de una tendencia bajista a una tendencia alcista, ¿ok? Esto es súper importante entenderlo porque nos va a ayudar muchísimo en nuestro día a día como traders para poder saber cuándo entrar, cuándo no entrar y básicamente entender todo lo fundamental, ¿vale? Ahora que ya hemos visto algunos ejemplos de cambios de estructura, me gustaría que fueras tú al gráfico que identificaras cuáles son los rompimientos de estructura de un gráfico y para que veas que los rompimientos pasan en todas las temporalidades, me gustaría que fueras a la temporalidad de un día y empezaras a identificar la estructura, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo este ejemplo de aquí que estamos viendo, ¿vale? ¿Cuál sería la estructura? Pues tenemos que este es el low, crea el high, low, crea el high, ¿vale? Esto sería en macro, ¿vale? Pero incluso te puedes poner en temporalidades pequeñas y empiezas a practicar diciendo, vale, este es el bajo, que crea el alto. Lo puedes hacer como yo, con el pincel, te pones a marcar los altos y bajos, ¿vale? Ya verás que es bastante sencillo, ¿vale? Fíjate, por ejemplo, en este caso de aquí vemos como el precio estaba dando altos más altos, el precio rompe a la baja, ¿veis? Que ya en vez de crear otro alto aquí, en vez de aquí quitar este rango y volver a crear un alto más alto, vemos como rompe a la baja, espero que se esté viendo bien, y entonces vuelve a crear este bajo más bajo. Rojo, y en vez de seguir al alza dentro de este rango, aquí vemos como rompe estructura, boss, pam, ¿ok? Tenemos un boss y el precio sigue dando esta estructura a la baja, ¿vale? ¿Veis, no? ¿Qué es lo que pasa? Aquí podemos ver lo mismo. El precio estaba dando estructura bajista, ¿vale? Estábamos dando bajos más bajos en este punto de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Este es el low, el high, que tendría que haber roto estructura a la baja, ¿verdad? Pero no lo hace. Vemos cómo vuelve aquí y rompe estructura a la alza. Por lo tanto, volvemos a estar alcistas y los compradores vuelven a tomar el control para volver a retomar esta tendencia alcista. Si lo piensas, es bastante sencillo. Simplemente es analizar los highs y los lows, ver en qué estructura estamos y disfrutar del recorrido hacia esa dirección. No hay mucho más. Obviamente es bastante más complicado que la teoría, pero esencialmente es solamente eso. Lo único que te tiene que quedar claro al principio es qué tipos de estructura hay, ¿vale? Tenemos estructuras alcistas, rango y bajistas y cómo identificarlos, ¿vale? Dónde están los altos, bajos y saber en qué dirección se mueve el mercado. Con esto ya tienes el 33% del análisis técnico hecho. Lo vamos a complicar más una vez bajemos de temporalidades. Te recomiendo que al principio practiques en la temporalidad de 4 horas y de un día, ¿vale? Que lo practiques en esas temporalidades y te va a ir bastante guay. Si quieres recibir este ebook donde te lo explico todo lo que estoy diciendo en esta transformación, te lo explico un poquito más claro con ejemplos, etcétera y todo, te lo voy a dejar en mi perfil. Simplemente ve a mi Instagram, dame un follow para que me salgas en general y te lo voy a mandar automáticamente, ¿vale? Mándame cualquier mensaje que tenga que ver con esto y te lo voy a mandar, ¿ok? Así que espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a estar hablando de las ineficiencias y cómo identificarlas a nuestro favor.